Señor nos ayude, que el Señor bendiga a nuestro hermano Samuel, que de repente lo miro y me acuerdo cuando yo estaba así de pequeño, lo único que quería es no volver más a la iglesia, así que el Señor le bendiga a él, le ayude, y vamos a buscar la palabra el día de hoy, que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 8 en adelante. El libro de Jueces, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Traje mis notitas también, no sé si las leeré, pero nunca las leo. Amén. El que la haya encontrado se va poniendo de pie, conforme estamos enseñados y ordenados. Ya se oró por la palabra, por el mensajero, así que los que la hayan encontrado, el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y lo leeremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Hasta ahí la palabra del Señor. Para poner en contexto esta palabra, todos conocen quién es Josué, ¿cierto? Es muy conocida primera de Josué, ¿cierto? Capítulo primero, si no me equivoco, es el primer capítulo, versículo 8, que dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Todos se saben ese versículo, ¿cierto? Pero ¿quién era Josué? Para poner en contexto esta palabra. Josué, en este momento, cuando él muere, solamente quedaba él y el otro hijo, o el otro persona original de la tribu, perdón, del pueblo de Israel, de los cuales salieron de Egipto, que era Caleb, ¿cierto? Caleb es con B. Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés, ni siquiera Aarón, ni siquiera sus hijos entraron a esa tierra, sino que fue Josué y Caleb. Entonces Josué, dice la palabra del Señor, que era el ayudante de Moisés cuando él estaba vivo. Era su mano derecha, él andaba para todos lados, incluso él subió a la mitad del monte Sinaí hasta que Moisés le dijo: espérame aquí y no subas más. Hasta ahí llegó Josué. Los demás pueblos estaban abajo, ¿cierto? Y cuando salieron de la tierra de Egipto, con todos, algunos le dicen milagros, ¿cierto? Pero todas esas pestes, ¿cierto? Las plagas del cual hicieron razonar a Faraón y dejó libre a su pueblo. Ahí estaba Josué junto a Caleb y todo el pueblo original de la tierra de Egipto. Llegó un momento en el cual ellos ya habían salido de la tierra de Egipto, estaban al otro lado del mar Muerto, y pasaron los años, ¿cierto? Y de repente Moisés manda a 12 espías a revisar la tierra de Canaán. Y me refiero a la tierra de Canaán, a toda donde estaban los filisteos, ¿cierto? Los cananeos, ese pueblo, el cual después tomaron la tierra de ellos, ¿cierto? Fueron allá los espías. Y entre de ellos estaba Caleb, estaba Josué. Ellos dos eran uno de esos 12. Y cuando volvieron estos espías, los otros 10 hicieron pecar al pueblo de Israel, porque tuvieron miedo, porque ellos eran los de Canaán, ¿cierto? Los que habitaban esa tierra eran más grandes, eran más fuertes, y tuvieron miedo. Y dice la palabra del Señor
en el libro de, de, de Éxodo, que ellos tuvieron miedo y empezaron a reclamar contra Moisés, contra Aarón, y empezaron a murmurar, ¿cierto? Y a decir que era mejor morir siendo esclavos que morir ahí a manos de los cananeos. No tuvieron confianza en el Señor, no tuvieron esa fe que tuvo Caleb, que tuvo Josué, ¿cierto? Al ver a ese pueblo y confiando en el Señor, que igual iban a ser vencedores. Ninguno de los demás tuvo esa fe y esa confianza en el Dios vivo. Imagínense, mis hermanos, que todo el pueblo de Israel había visto todas las plagas y la mayoría de las plagas no fue afectado al pueblo de Israel, solamente era a los egipcios, sobre todo la muerte de los primogénitos. Eso fue, yo creo que una de las peores cosas que le pudo pasar a un pueblo completo. Imagínense aquí en el pueblo de Talca o en la región del Maule, de un día para otro todos los primogénitos murieron. Imagínense, pónganse en el lugar de esos egipcios, ¿cierto? Y tuvieron esa desgracia. Y cuando pasó eso, veían todo el pueblo veía estos milagros, este poder, ¿cierto? Veían a la nube de fuego en la noche y a la nube en el día. Veían que la presencia de Dios estaba ahí mismo con ellos. Se posaba en el tabernáculo, ¿cierto? Donde estaba ¿cómo se llama? El altar. Amén. Esa nube de fuego se posaba ahí y durante la noche, y la nube normal, digámoslo entre comillas, se posaba en el día. Cuando esa nube se elevaba y caminaba o partía, ellos tenían que partir. Esa era la señal el cual Dios le había dicho a Moisés. Y vieron tantos milagros, vieron caer el maná por todos los años que ellos estuvieron en el desierto. Por 40 años vieron caer un maná del cielo, que podemos decir mágicamente caía, ¿cierto? Y ellos se alimentaban. Vieron también el milagro de las perdices, si no me equivoco, de las perdices que eran para comer ellos, ¿cierto? Porque reclamaron también otra vez más, porque no tenían carne, tenían hambre, y empezaban a decir mejor era morir siendo esclavos que morir de hambre en el desierto. Y Dios les daba lo que ellos pedían. Y así una y otra vez, ellos vieron todas esas cosas. Y los 12 espías tuvieron miedo y empezaron a cosechar ese miedo en el pueblo. Eso está en números 13 y 14, para si usted lo quiere buscar. Y en ese día, el pueblo se rebeló contra contra Dios, contra Jehová. Y dice la palabra del Señor que Jehová los castigó por cada un día, era un año el cual ellos iban a estar en el desierto. Los espías estuvieron 40 días espiando la tierra de Canaán, ¿cierto? Y ellos estuvieron 40 años vagando en el desierto, dando vueltas en sí mismos, ¿cierto? Ese fue el castigo de su rebelión. Y tuvieron miedo, ¿cierto? Y Josué y Caleb fueron los únicos que no tuvieron miedo. Confiaron en el Señor. Que cuando Dios les dice, o les dijo a través de Moisés, ¿cierto?, que le iba a dar la tierra de Canaán como heredad, ellos fueron los únicos que se mantuvieron firmes. Y después de que murió Moisés, Josué llevó la batuta, como se dice, ¿cierto? Él era el intercesor entre Dios y el pueblo de Israel. Él era el comandante del ejército del pueblo de Israel, ¿cierto? Él el segundo al mando, aparte después de Moisés. Y cuando Moisés murió, él quedó a cargo y él seguía confiando en el Señor. Y pasaron los años, ¿cierto? Hicieron guerra contra muchos pueblos, recuperaron mucha tierra, conquistaron mucha tierra, se repartieron tierra, ¿cierto? Pero habían también muchas tribus, eran 2 o 3 si no me equivoco, que faltaba conquistar esa tierra. Y ahí llegamos a donde hemos leído, ¿cierto? Cuando muere Josué, ¿cierto? No había nadie quien los mandara, no había nadie que les recordara que había un Dios vivo, ¿cierto?, que estaba a favor de ellos. No había ninguna persona, dice la palabra del Señor, que ellos hicieron lo que quisieron y murieron todos los de esa generación que salieron de la tierra de Egipto, o sea, los hijos de los que salieron de la tierra de Egipto,
murieron después de Josué. Y llegamos a la parte de los hijos de Israel, dice la palabra del Señor en el capítulo 11, capítulo 2, versículo 11. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Esta palabra, ¿cierto? Uno puede interpretarla como que es idolatría, ¿cierto? Y es verdad, ellos hicieron idolatría, pero el tema principal no es la idolatría que Israel cometió en esta parte de la Biblia, ¿cierto? O en esta parte de la historia de Israel. Porque si nos ponemos a hablar de la idolatría, ¿cierto? Vamos a estar hasta mañana. Porque muchas veces nosotros idolatramos incluso hasta los días de la semana, creyendo o pensando que hay un día más importante para el Señor que otro. Pero como sabemos que Dios está fuera del tiempo, fuera del espacio, no tiene días lunes, no tiene días domingo, no tiene días martes. Él te ama todos los días por igual. Él te bendice todos los días por igual. Y está esperando de tu oración todos los días por igual, de tu adoración todos los días por igual. Entonces, el tema principal de esta palabra, ¿cierto?, es qué pasó con el pueblo de Israel después de que murió Josué. Cuando nosotros podemos ver, nosotros si leemos el libro de Números en el capítulo 16, la rebelión de Coré. Los que han leído esa parte, ¿cierto?, saben que Coré juntó a muchas personas y se rebeló contra Moisés, contra Aarón, diciendo que voy a parafrasear, ¿cierto? Decían, si Dios se comunica con Moisés, con Aarón, ¿por qué conmigo no? Eso fue el reclamo, el cual ellos fueron delante de Aarón, delante de Moisés, y le reclamaron, pero Dios fue más drástico. Los cortó, dice la palabra del Señor, que toda la tribu se abrió la tierra y fueron tragados. Luego los 250 hombres que iban con Coré llevaron incienso y Jehová prendió todos los inciensos de ellos y murieron calcinados, ¿cierto? Y ahí, en ese día, murieron 14.700 israelitas. Luego volvieron a desobedecer en el número 25, cuando los israelitas acampan en la ciudad de en la ciudad de Sittim, y al lado o cerca, ¿cierto? No dice la palabra del Señor a cuánta distancia estaba, pero estaba la ciudad de Moab, y ellos, los israelitas, fornicaron, cometieron adulterio, fornicación con las hijas de Moab, con las moabitas. Y ahí una vez más la ira del Señor se encendió. Y dice la palabra del Señor que ese día murieron 24.000 personas. 24.000 personas, imagínense. Porque desobedecieron una vez más al Señor. Una vez más se olvidaron de quién los había sacado de la tierra de Israel, de Egipto, y los había sacado de la esclavitud. Y una vez más ellos hicieron lo que quisieron, ¿cierto? Y en el libro de Jueces hubo un problema más o menos grande, ¿cierto? En el libro de Jueces 20 hubo una guerra contra la tribu de Benjamín. Y si usted ha leído esa parte, ¿cierto?, dice la palabra del Señor que iba un levita, llegó a un pueblo, no me recuerdo cuál era el nombre, pero llegó ahí con su concubina. Y resulta que los pueblos, en ese pueblo había gente mala, desordenada, ¿cierto?, que no hacía la voluntad del Señor y que tampoco guardaba los mandamientos, y quisieron, voy a decirlo de la forma más suavecita posible porque hay niños, quisieron tener cosas abominables, ¿cierto?, delante de la presencia del Señor con los hombres, con ese hombre, con esa visita y con sus siervos. Pero el dueño de casa, ¿cierto?, el que los alojó, le ofreció a sus hijas y ellos no quisieron. Y resulta que cuenta la palabra del Señor que este levita tiró para afuera por la puerta a su concubina. Y todos estos hombres, uno a uno, abusaron de ella hasta la noche, hasta el amanecer, perdón. Y como era este gran pecado, ¿cierto?, este gran crimen se cometió, ¿cierto?, este hombre hizo llegar el mensaje a las tribus, a las 12 tribus, partió su cuerpo
y llegó el mensaje a las 12 tribus y todas las demás tribus se juntaron a pelear contra este pueblo que era de la ciudad de Benjamín. Pero ahí podemos ver también una desobediencia en el sentido de que la ley era muy clara con estas cosas. Si sorprendían a alguien haciendo un crimen, tenía que ser juzgado con 2 o más testigos. Y esa persona, si era culpable, tenía que morir. Pero los del pueblo o los de la tribu de Benjamín no quisieron apegarse a la ley, no quisieron apegarse a la costumbre, ¿cierto? Y fueron en contra de todo el pueblo de Israel. Y ese día murieron casi todos los hombres de la tribu de Benjamín, murieron casi todos, solamente quedaron las mujeres. Si no me mal recuerdo, eran como 3.000 hombres que quedaron de la tribu. Estamos hablando de que las tribus eran de más de 100.000 personas y solamente contaban a los hombres. Entonces, podemos ver también que ahí también desobedecieron. Pero todos estos relatos bíblicos, ¿cierto?, a mí me hicieron entender una cosa. Aparte de la idolatría que cometían cada vez que ellos se iban con otros pueblos, ¿cierto?, existía la desobediencia del pueblo, porque se volteaban a otros dioses, ¿cierto?, hacían lo que querían, se olvidaban de la ley, se olvidaban de los mandamientos y no estaban en los caminos del Señor. No se comportaban como el Señor quería que se comportaran. Hacían cosas horribles, ¿cierto? Hacían tantas perversidades que Dios muchas veces estuvo a punto de exterminarlos. Muchas veces quiso, cuando estaba Moisés vivo, ¿cierto?, un día les dice, cuando bajó él del monte Sinaí, hicieron un becerro de oro y Jehová se encendió su ira y le dijo a Moisés, voy a destruir este pueblo y voy a hacer de ti otro pueblo, más poderoso que este y más grande. Pero Moisés oró y le pidió al Señor, ¿cierto?, que tuviera misericordia. Pero ¿cuántas veces el pueblo de Israel, y si usted sigue leyendo más adelante, hasta llegar cuando estuvieron en Babilonia, ¿cierto?, por todo el libro de Jueces, ¿cierto?, en el capítulo 3, en el capítulo 4, estuvieron 7 años cautivos, 18 y así. En Babilonia estuvieron 70, si no me equivoco. Todos esos oportunidades era porque ellos desobedecían la palabra del Señor, la palabra de Dios, ¿cierto? Ellos tenían una orden, era seguir los estatutos, los mandamientos que el Señor le había dejado a través de su hijo Moisés. Y cuando ellos desobedecían, decía el Señor, ¿cierto?, si ustedes desobedecen, yo los voy a entregar a otros pueblos. Van a plantar viñedos, los cuales los frutos se los van a comer otras personas. Van a tener hijos y se las van a llevar. Van a tener hijos y van a ser entregadas a otros hombres. Y así, siempre fue la advertencia. Siempre fue, Jehová le dijo, o Dios, ¿cierto?, le advertía lo que iba a pasar. Le advertía a cada uno de ellos, cada vez que ellos cometían un error, cada vez que desobedecían al Señor. Pero siempre, en cada desobediencia, en cada error que ellos cometían, había una oportunidad. Una oportunidad para arrepentirse, una oportunidad para volver a los caminos del Señor que el Señor les había trazado, que era, ¿cierto?, la ley, ¿cierto? Imagínense si nosotros estuviéramos en ese tiempo. ¿Cuántas oportunidades cada uno de nosotros hemos tenido? ¿Cuánta oportunidad personalmente yo he tenido delante del Señor? Porque si estuviéramos en el tiempo de la ley, ¿cierto?, a lo mejor ninguno de nosotros estaría en este lugar. En todas esas muertes, ¿cierto?, mucha gente murió en todas esas veces que desobedecían al Señor y el Señor descargaba su ira con ellos y exterminaba a muchos israelitas. Nosotros, gracias a la misericordia del Señor, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Amén. ¿Y cuántas oportunidades hemos tenido cada uno de nosotros delante de Dios? Hemos hecho lo malo, hemos hecho lo incorrecto, hemos pecado delante de la presencia del Señor y una vez más el Señor tiene misericordia. Imagínense que Dios era tan estricto con su ley que les decía, si alguno
tomaba por mujer o robaba o hacía algo incorrecto, ¿cierto? Esa persona la tenían que llevar afuera del pueblo o del campamento donde estaban y tenía que morir a piedrada. Amén. Entonces, no había otra oportunidad, no había una segunda oportunidad ni tercera, solamente era una. Y nosotros muchas veces, si yo me pongo a pensar, ¿cierto?, en lo duro a lo mejor que fue el caminar de Israel, a pesar de que ellos veían los milagros, veían la grandeza de Dios, porque dice la palabra del Señor que cuando estaba Dios en el monte Sinaí se posó sobre él y habían rayos, relámpagos, su voz se escuchaba como truenos y el pueblo de Israel tuvo miedo. Imagínense del poder del Señor, del poder de Dios, que al solamente escuchar ellos tuvieron miedo. Y aún así hicieron lo incorrecto. Y aún así nosotros, sabiendo que hay un Dios que murió por nosotros, que murió por ti, que murió por mí, muchas veces necesitamos más de una oportunidad para agradar al Señor. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de hacer lo correcto delante de los ojos del Señor y no lo hemos hecho? Hágase la pregunta, mis hermanos, ¿en qué está fallando? Pregúntese a usted mismo, ¿en qué estoy fallándole al Señor? ¿En qué te estoy fallando, Dios? Porque en estos tiempos nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador Jesucristo murió por nosotros. Pagó el precio que nosotros no podemos pagar. ¿En qué le estamos fallando al Señor? ¿En qué tanto nos cuesta muchas veces hacer la voluntad del Señor? Que imagínese, póngase a pensar todas esas veces que ha fallado, todas esas veces que yo he fallado, a lo mejor ya no estaríamos vivos. Si estuviéramos bajo la ley, ninguno de nosotros a lo mejor tendría la oportunidad de estar aquí reunidos. Pero gracias a la misericordia del Señor estamos bajo la gracia. Y la palabra del Señor dice una y otra vez que cada uno de nosotros, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de Él, tenemos una oportunidad más. Cada día sus misericordias son renovadas. Nosotros pedimos perdón, ¿cierto? Y el Señor nos perdona, pero volvemos a hacer lo mismo. ¿Cuántas oportunidades, cuántos fallos hemos tenido? A lo mejor ni siquiera alcanzamos a anotar en un cuaderno todas las veces que hemos fallado. Pero lo bueno que el Señor murió por usted y murió por mí, sabiendo todas esas malas veces o esas ocasiones que nosotros hemos fallado. El Señor no murió porque lo atraparon. El Señor murió porque quiso morir por mí, porque quiso morir por usted. Cada día que su misericordia ha sido renovada para nosotros, tenemos una oportunidad más para hacer lo correcto delante de la presencia del Señor. Para dejar ese pecado regalón, como le dicen, ¿cierto? Y dejarlo atrás. Y hacer lo correcto delante de los ojos del Señor. Somos todos pecadores. Somos todos faltos delante de la presencia del Señor. Nos cuesta hacer lo correcto. Nos cuesta a lo mejor extender la mano a un hermano que ha caído en pecado, ¿cierto? A lo mejor lo juzgamos, lo reímos, nos creemos mejores, ¿cierto? Muchas veces lo hacemos con las personas de afuera. Como dijo nuestro hermano el otro día a través de la palabra del Señor, nosotros muchas veces escondemos lo que tenemos, que es la gracia del Señor. Muchas veces juzgamos a la gente y le decimos, no, usted tiene que dejar de fumar, tiene que dejar de tomar, tiene que dejar de hacer esto, de esto otro para acercarse al Señor, cuando el Señor es al revés. Usted se acerca al Señor y el Señor hace toda la obra. El Señor es el que hace la obra, no yo, no mis palabras, no yo. O yo puedo estar predicando horas, pero si no es el Señor el quien predica a través del predicador, nada va a pasar. Cuando el Señor hace la obra, no hay que hacer nada nosotros. Nosotros no tenemos que ayudar al Señor. Siempre mi esposa dice, nosotros queremos ayudar al Señor, pero no podemos. Cuando vemos que tenemos una oportunidad más cada día, podemos entender la misericordia del Señor.
siempre tenemos que ser agradecidos de Dios, porque el otro día, no me recuerdo quién pidió la oración por una familia que su hijo había partido, nuestro pastor creo que fue, que su hijo había partido en el sueño, ¿cierto? Incluso, y yo me puse a buscar por qué pasaba eso. Y eso es tan al azar que nosotros podemos estar muy bien hoy día, ¿cierto? Y mañana no amanecemos, no abrimos nuestros ojos. Nuestra vida es tan delicada que podemos entender que nosotros estamos en el amor del Señor. Que bajo su misericordia esas oportunidades son contadas como cero. No son contadas como fueron contadas al pueblo de Israel, ¿cierto? El Señor cada día se olvida de nuestro pecado porque ve a su Hijo delante de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, yo siempre digo o he pensado, ¿cierto?, que es como un filtro de nuestro pecado. ¿Se ha fijado cuando nosotros queremos, ¿cómo se llama? Mi hermana Pilar sabe, cuando uno pasa la harina por un colador, ¿cómo se llama eso? Eso, mi sedazo. Exactamente. Eso es lo que hace el Señor en nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Filtra todo el pecado. Y por eso podemos ir delante de la presencia del Señor tal como somos. Porque nosotros somos faltos, pecadores, indignos de ser llamados hijos de Dios. Pero aún así, yo, el que estaba aquí presente, lleno de faltas, de errores, puedo predicar algo santo, algo que fue dicho o inspirado por la palabra, por Dios mismo, por el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Por eso yo no caigo muerto en este día, porque el Señor tiene misericordia de mí y una vez más me da una oportunidad. Y estas oportunidades, mis hermanos, no son para que nosotros pequemos deliberadamente, confiando que el Señor es un Dios de amor, ¿cierto? Y es verdad, es un Dios de amor, pero siempre el Señor da oportunidades hasta que, como hace el alfarero, ¿cierto? Él forma lo que esté formando, ya sea un plato, o sea un jarrón, ¿cierto? Pero si a Él no le gusta, lo destruye completamente. No esperemos que el Señor nos destruya para hacer caso. No esperemos que pasar una y otra vez sin aprender de lo malo que hemos hecho, ¿cierto? No esperemos que el Señor haga como el alfarero, ¿cierto? Y nos destruya para volver a recomponernos, porque ahí vamos a sufrir, vamos a pasarla mal. Al Señor yo siempre digo que hay que servirle por amor a Él, no por obligación, no por conveniencia. Y esas oportunidades que el Señor nos da todos los días es porque nos ama con amor eterno. Y como se ha predicado en este lugar, en cuerdas de amor nos sostiene. Cada día su amor, lo único que nos sostiene es su amor. Lo único seguro que tenemos el día de mañana es la misericordia y el amor del Señor. Nuestras vidas no están compradas en esta tierra. El Señor nos asegura una vida eterna más allá de esta carne, más allá de esta vida. Ahí sí vamos a tener vida eterna, pero aquí no. El Señor nunca nos ha asegurado por servirle a Él, ¿cierto? Por seguir en sus caminos. Nunca nos ha dicho que nos vamos a pasarla mal, que no vamos a tener ningún problema, porque sí hemos tenido problemas. El enemigo muchas veces nos hace la pelea porque quiere que nosotros fallemos. Esa es su tarea, fallar, hacernos fallar, tentarnos para que nosotros fallemos. Pero la misericordia del Señor y su mano siempre está al alcance de nuestra oración, ¿cierto? Para poder tener otra oportunidad y no fallarle al Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿cierto? Cada día. Recuerde que el Señor lo ama. Decidió morir por usted. Él no lo capturaron porque si usted hace poco, ¿cierto? El mundo celebra la Semana Santa y cada televisora, ¿cierto? Se pone a repetir cada día, o sea, esos 3 días, viernes, sábado y domingo, la pasión de Cristo, Jesús de Nazaret. Todas esas películas se repiten solamente en Semana Santa. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que recordar su sacrificio cada día. No solamente cuando el mundo se acuerda que es una vez al año. Nosotros como hijos de Dios recordar que Él nos ama, que murió por amor
que murió por usted, que murió por mí. No porque lo obligaron, no porque, no porque ganó algo. Él no ganó nada con morir por nosotros, porque Él simplemente, si nosotros no le servimos, podía hacer así y nosotros desaparecer. Pero la misericordia del Señor está cada día con nosotros. Ame al Señor con todas sus fuerzas, busque del Señor con todas sus ganas, y si puede hacer lo correcto, hágalo. Y si usted falla, tenemos un abogado que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted, mi hermano, falle, porque vamos a fallar, sí o sí. Cada día nosotros fallamos en una u otra cosa. No hay pecados graves ni hay pecados chiquititos. Siempre el pecado es pecado. Y el perdón del Señor es un perdón que no tiene tamaño. Igual que el pecado, ¿cierto? El amor del Señor o el perdón del Señor no te perdona harto ni te perdona poco, solamente te perdona, porque Él te ama con amor eterno. Amén. Vamos a orar, a ponernos de pie y oramos, esperando, ¿cierto?, que esta palabra haya sido de bendición en sus vidas y que al salir de esta puerta, ¿cierto?, no se nos olvide. Hagamos lo correcto delante de la presencia del Señor. Amén. Nos ponemos de pie. Señor, vamos delante de tu presencia una vez más. Agradecido, Dios mío, por tu amor, tu misericordia, por cada oportunidad, Dios mío, que tú nos das, Señor. Porque ese sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz, fuimos comprados a precio de sangre y fuimos insertados, Dios mío, en la vida verdadera. Eso que no merecíamos, Señor, eso que no alcanzábamos con ninguna de nuestras obras, Señor, en ese madero de la cruz, tú nos diste esa bendición, eso que nosotros no podemos pagar, eso, Dios mío, que no lo merecíamos, Señor, que nos ha dado una oportunidad cada día más, Señor. Cuando te fallamos, tu Hijo, Dios mío, sabemos que está velando y rogando, Dios mío, por nuestras vidas. Perdona, Señor, todas las veces, Dios mío, que te hemos fallado, que hemos sido muchas veces como el pueblo de Israel, que nos hemos entregado a otras cosas y te hemos dejado de lado, Señor. Gracias por cada oportunidad inmerecida, Señor. Gracias, Dios mío, por ese amor inagotable, por amarnos, por amor eterno, Señor. Gracias, Dios mío, por sostenernos en esas cuerdas de amor, porque tu amor, eso es lo único que nos sostiene en este mundo de dolor. Porque tu misericordia, Dios mío, podemos tener una esperanza viva. Podemos saber que este Dios maravilloso, el cual hizo los cielos y la tierra, formó todo lo que vemos, todo lo que conocemos, está a favor de nosotros y nos sostiene de su mano derecha. Gracias, Dios mío, porque somos inmerecedores, Dios mío, de tanto amor, de tanta misericordia. Y cada día, Dios mío, que te fallamos, tú nos perdonas. Cada día, Dios mío, que nos postramos en oración y entregamos nuestras cargas, tú nos ayudas, Señor, a mantenernos. Tú nos das fuerza, nos das ánimo para seguir luchando en este evangelio, Señor, que si se toma liviandad, Dios mío, a lo mejor va a ser fácil, pero si nos negamos y tomamos nuestra cruz, se hace cuesta arriba. Pero amén, con tu ayuda, con tu gozo, con tu alegría, con esa paz que tú pones en nosotros, que el mundo no entiende, podemos seguir adelante, Dios amén, mío. así es, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor, tanta misericordia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Glorificamos a nuestro Dios. Gloria a Dios para siempre.